Hola, buenas tardes, bienvenido a otro episodio de Joseph Podcast. Hoy es el episodio número 2. Hoy vamos a estar con Valentina Sovilla, que es una profesional del piercing. Ella nos va a estar contando sobre cómo inició su carrera. Nos va a estar contando también cuáles son los materiales que son correctos para realizarse un piercing, cuáles no. Y bueno, también un poco de cuáles son los piercing que te puedes hacer y están buenos, hasta cuáles deberías tenerlo en tu lista de totalmente prohibido, ¿no? Así que nada, mucho gusto, Valentina, mucho gusto estoy muy agradecido que estés acá, así que nada, me gustaría que me contaras y te presentaras un poco vos misma. Hola José, muchas gracias por hacerme esta entrevista. Me presento, mi nombre es Valentina Sovilla, tengo 27 años. De mis 27 años, hace 7 años que perforo, que entré en esta industria del body piercing. Al principio muy precario todo y de a poco fui profesionalizándome y buscando mucho más, mucha hambre de conocimiento, digamos. Así que bueno, gracias por invitarme. Bueno, Valentina, ¿dónde estás ubicada? ¿Dónde vivís vos? ¿Dónde realizás tu trabajo? Mira, yo vivo en Córdoba Capital, Argentina, y mi estudio, que es, acá van a ver un poquito parte de esto, está ubicado en Güemes, que es al lado de Nueva Córdoba. Claro, Una zona estaría, como más céntrica, digamos. claro. Sabemos que está en La Cañada, un punto que quería Así- también resaltar. Ujú. Valentina, ¿cuál es tu piercing favorito y cuál es el piercing que realizas más durante el año? Bien, el piercing mío favorito siempre es, el primero que sea es el que me presenta un desafío, y el que más me presenta desafíos son los pezones femeninos. Sí, esa es mi preferencia que más me gusta realizar. No sucede tan seguido porque obviamente para las personas animarse a esta perforación que es invasiva porque es una zona íntima, Sí. ¿sí? Y la otra es que puede ser un poquito más sensible que otras perforaciones, pero sin embargo sigue siendo mi favorita. Y la que más realizo, que esto lo sé porque hago un formulario donde las personas que van a ser mis clientes van a ubicando cuál es la perforación que se van a hacer y con eso armo como una estadística. Y las que más hago es nostril, que es el que yo tengo acá, es helix, que es en esta zona de acá arriba, ¿sí? De este cartílago, y la del lóbulo. Ok. ¿Y qué despertó el interés para vos iniciarte en esta carrera y cómo empezaste, ¿no? Contanos. Bien, bien. Y es una historia bastante tierna para mí, porque yo hoy en día como recapitulo y me acuerdo de yo teniendo 10 años, y en ese momento había en el kiosco o en el lugar donde vendían muchas cosas, había como unos piercing con imanes. Entonces yo recuerdo que me compraba muchos de esos piercing con imanes y me ponía por todos lados, en la boca, la nariz y demás. Toda la vida jugué con eso. Esperé a tener 18 años para hacerme mi primer perforación, que es el navel, que es en el ombligo. Y me seguía haciendo perforaciones. El siguiente fue el eyebrow, en la ceja y demás. Ya me había intentado hacer perforaciones sola en el baño, hacía la fuerza con abridores de artesanos, obviamente porque uno no tiene noción de qué es lo mejor y qué no. Entonces agarras el primer aro y generalmente lo haces a espalda de tus padres, porque tus padres no te van a autorizar a hacer eso, generalmente. Tengo muchos clientes que sí traen a sus hijos y esto es muy bueno. Entonces me hacía mis perforaciones sola y así fui creciendo hasta que pude tener la oportunidad vi la información de que estaban por hacer un seminario acá en Córdoba de body piercing, un seminario que era como para iniciar, digamos. Entonces me inscribí ahí, fui y me enseñaron con todo, con modelos de silicona y demás, a perforar, a qué aguja había que usar, cuál aguja había que usar para tal pieza,
cuáles eran las zonas a perforar más convenientes anatómicamente y demás. Así que bueno, ahí comencé yo. Fue un camino muy difícil, obviamente, porque de perforar silicona a perforar gente hay un gran paso. La otra es cómo empezar a ofrecer tu trabajo si no sabías bien hacerlo. Así que me armé un Instagram, ya desde el principio puse Valentín Piercing, que hoy es la cuenta que sigo usando hace 7 años, y, y empecé a sacar fotos de piezas, y me acuerdo que el primer cliente que tuve fue un compañero de la universidad en ese momento, porque yo también iba a la universidad, y le puse obviamente una pieza incorrecta, eh, porque bueno, no tenés todo el conocimiento. Así que bueno, Claro. muy precario igualmente el seminario que hice, porque bueno, eh, todo el mundo da seminarios. Puede ser el más capo y da seminarios, o sabes un poco y dan seminarios, así que bueno. Claro. ¿Y, qué desafíos has tenido en esta carrera, ¿no? En este trabajo? ¿Cómo lo has ido superando? Bien, los desafíos generalmente es como el acceso a la información. Ahora hay mucha información, ahora hay muchos más accesos a seminarios profesionales de los que había en ese momento. Eh, sí, mucha dificultad para acceder a la información, y aparte muy poca plata. Yo era estudiante, mi mamá me ayudaba con los gastos y demás de lo facultativo, pero acceder a la información que te tenía que decir que te tenés que comprar un autoclave, un ultrasonido, joyería de tal cosa, tal otra, tenés que tener un estudio de tal forma, yo no tenía plata para todo eso. Entonces, el obstáculo más grande fue de dónde junto plata para poder llegar a lo que estoy viendo en las redes, ¿sí? Porque generalmente la información que me llegaba sobre perforaciones era lo de las redes, y, y también, bueno, que es algo muy importante, como no había tantos seminarios, está pasando una ambulancia ahí, como no había tantos seminarios, yo seguía un youtuber que se llama Javi Chin, que generalmente la mayoría, me parece, de los perforadores hispanohablantes, porque era español, aprendimos con ese tipo. Él explicaba qué calibre de tal material, tal otro, cómo haces esta perforación, cómo abordás, cómo pones el cliente. Entonces la mayoría de las cosas, hasta que no tuviera plata, las aprendí de él. Claro. Y además de él, ¿tuviste algún otro referente o mentor que te ayudó a desarrollar tu carrera? Sí, yo empecé a relacionarme con otros perforadores, y todo Instagram, la verdad, todas las referencias que tenés las sacás de Instagram. La mayoría de mis referentes, como no llegaba a gente tan profesional, eran perforadores de la misma edad que yo, de los mismos años que yo, básicamente, pero que ya iban comprándose alguna maquinaria, eh, o mostraban los procesos y demás, y después llegué a ver perforadores de Escocia, perforadores de Noruega, perforadores de Buenos Aires, capital, ¿sí? Que la mayoría se formó con este grupo que es Cubic, que es una pareja que eh, abrió como una academia de body piercing, también tenía una joyería propia, y también buscaban estandarizar como esta práctica de body piercing. A ellos todo les tomé. Perforadores de México, perforadores de Chile, de a poquito, pero todo Instagram. No había otra forma porque, bueno, qué sé yo. Yo era estudiante de teatro, no tenía mucha facilidad para meterme a ese mundo si lo que me rodeaba no tenía nada que ver con ese mundo. Claro. Y hablemos un poco más de formación y capacitación, ¿no?
¿Qué Sí, paso le recomendarías a alguien que quiere dedicarse al piercing? Porque actualmente creo que vemos como que muchos jóvenes que quieren meterse en esto, pero no tienen ni la capacitación ni hacen el procedimiento higiénicamente y técnicamente bien, ¿no? Entonces, por ahí, ¿qué le claro. recomendarías a alguien que quiere iniciarse para capacitarse, ¿no? Bien, a mí me escriben muchos perforadores que están iniciándose en el body piercing y mi recomendación es no empezar a perforar a alguien sin haber tomado alguna clase porque hay muchas irrigaciones importantes en el cuerpo, muchas zonas complejas, cada persona tiene una anatomía compleja que hay que verlo bien detalladamente, hay que analizar todo eso como para después planificar y hacer esa perforación. Entonces diría que esperen a hacer un primer seminario de inicio, como para recién empezar a interactuar con una persona de verdad. Pueden empezar a comprarse esos modelos de silicona para ir viendo cómo es el tema de atravesar la aguja. Nosotros trabajamos con una aguja que tiene punta de filo de bisturí. Ok. Es hiperfilosa. Es hiperfilosa. Si no lo sabes usar, podés hacer mucho desastre. Entonces, empezar con esas interacciones. Todos empezamos, en esa mayoría de personas, yo empecé como en el 2018, usábamos catéter en ese momento, ¿sí? Usábamos catéter, el catéter es el que se usa para la medicina, no había tanto acceso a una aguja americana, ¿sí? Eh, la aguja americana es la de punta de filo de bisturí, pero hay que hay que comprarlo de lugares profesionales y demás, y alguien que empieza no puede acceder fácilmente a esas agujas. Claro, hay como todo un proceso también de higiene, de preparación del piercing. No es que uno compra el piercing y lo coloca así nomás, ¿no? Sé que Claro. vos, antes de colocar el piercing, pasa por una etapa de limpieza y luego por una etapa de empaquetado, luego donde posteriormente va una máquina de esterilización, ¿cierto? ¿Nos podrías explicar ese proceso? Así es. Bien, yo cuando compro joyería a mis proveedores, que generalmente los proveedores primero ven tu Instagram, ven cómo trabajas y demás, y después deciden vendértelo o no, venderte sus piezas o no. Que está bueno, porque ellos eligen ellos eligen a qué nivel llevar su producto. Y yo recibo las piezas, veo que enrosquen bien. Las roscas, generalmente las piezas de titanio son rosca interna, ¿sí? Todo el cierre es por dentro y además veo que enrosquen bien, que esté todo ok. Y lo primero que hago es meterlo a una máquina que se llama ultrasonido, que con ondas ultrasónicas y un detergente especial va lavando la pieza, ¿sí? Nuestras joyerías tienen engarces, tienen cristales y demás, entonces esas ondas llegan a esos espacios, les das varios ciclos de como 10 minutos, a mí me gusta darle varios ciclos, y todo esto con agua destilada y demás, y también cuidando todo lo que esté alrededor, digamos, para no contaminar. Claro. Lo que hago después de eso, las limpio, ¿sí? Las seco, ¿sí? Y las meto en un paquete que se llama pouch, lo sellas ese paquete. Lo que hace ese paquete es con un papel de grado médico, ¿sí? Para que se banque altas temperaturas y vapor fuerte que va a ser metido en autoclave, ¿sí? Sin perder su capacidad de protección. Lo que hago es tercerizar yo la esterilización. Sí, hay gente que tiene su máquina en su lugar, pero yo como no tengo el espacio como para una máquina de ultrasonido, de esterilización, un autoclave, prefiero tercerizar eso antes de meter una máquina que no cumple toda su bioseguridad que conlleva eso. Así que lo mando a un lugar que se llama soporte hospitalario, la cantidad que sea, me lo esterilizan y yo lo traigo acá, lo organizo rápidamente para que no tenga como mucho contacto ese paquete con alrededor, ¿viste?
y algunas piezas las meto en tupper herméticos, así siguen protegidas durante el tiempo que lo necesiten. Tienen como una fecha de vencimiento esas esterilizaciones también. Claro. ¿Hay cursos específicos para la parte higiénica y, Sí. y separado la parte de perforación, ¿cierto? Así se maneja todo esto. Sí, hay Claro. cursos. Hay cursos de perforaciones complejas, hay cursos de bioseguridad, hay cursos de esterilización, hay cursos de pulido, de joyería, que es otra cosa también, que hay muchas piezas que vienen como un poco rasaditas porque pasan por muchas manos hasta llegar al perforador. Entonces hay cursos de pulido, hay cursos de anodizado de joyería. El titanio tiene la propiedad que si lo pones en un agua con electrolitos y a determinado voltaje tiene un color diferente. Entonces hay cursos de eso para que tengas un buen resultado. Hay cursos de todo. Si estás como en el mundillo, te vas enterando de nuevos seminarios y demás. Como digo, vuelvo a decir que es Instagram, todo. Yo manejo todo sobre Instagram, es mi fuente de trabajo, entonces también es mi fuente como de nutrición, de información, digamos. Así que sí. Claro, entonces, ¿qué dirías que es más valioso, que pesa más, la educación formal o el aprendizaje práctico? Y para mí es algo que van de la mano, 1000 veces. Yo al empezar, cuando empecé tenía un solo seminario, pero no te enseñan a perforar. Aprendes, lamentablemente como aprendí yo, y quizás las nuevas generaciones de body piercer no llegan a pasar eso, es teniendo errores. Claro. Y Tenía, ahí, cómo una persona puede mantenerse actualizada con con las tendencias de lo que se está usando en el mercado y en cuanto a las normas de seguridad e higiene, ¿no? claro. Y yo por Instagram voy viendo los nuevos seminarios que van saliendo y ahí en esos seminarios están las nuevas actualizaciones. Se va diciendo también qué piezas ya no se recomiendan. Generalmente son seminarios que son técnicos en esterilización, algunos médicos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ahora el 5 de abril tengo un seminario que es de una dermatóloga, que es de anatomía y fisiología, ¿sí? Y también de consentimiento informado, que es lo que le hacemos firmar al cliente cuando viene a nuestra consulta y su turno de perforación. Ahí vas teniendo esas actualizaciones y ahí vas teniendo como las novedades. Si no, seguís a tus referentes y vas viendo qué máquina nueva van trayendo, cómo la usan, qué hace esa máquina que te resuelve tal problema que vas teniendo, o si no, vas viendo colegas cómo resuelven una perforación que te es complicada porque ese colega hizo otro seminario, ¿sí? Es re importante subir ese contenido a las redes porque se hace toda una comunidad de conocimientos y también que estandarizan, siempre mejor, siempre buscando mejor. Claro. Y nada, ¿qué materiales son seguros y cuáles no para realizarse los piercing? Porque sé que hay algunos que no se recomiendan y sé que hay muchos chicos jóvenes que pasan por una perfumería, pasan por algún lugar por la calle y venden estos paquetitos de piercing en la calle. ¿Qué tenés para decir en cuanto a eso? Sí, sí. Bien, lo que usamos profesionalmente es titanio grado de implante. No todos los titanios son grado de implante, ¿sí? Lo que usamos también es oro grado de implante, que no es el oro que vas a encontrar en una joyería libre, sino que va a ser oro desde asociaciones de perforadores que se buscan, que sea algo biocompatible con el cuerpo, ¿sí? Así que es un oro especial, siempre de 14 o 18 quilates, nada para abajo, ¿sí?
Y otro material que se llama Niobio, yo nunca lo trabajé, Niobio, pero también se suele usar mucho. Generalmente se lo ve en perforadores de China, Japón, noruegos y demás, porque, bueno, también hay una realidad que en Argentina no llegan algunas cosas y lo vamos viendo por fotos, videos, hasta que quizás en unos años se use más el Niobio. Generalmente lo que tienen acceso las personas comunes es lo que está en la joyería, que es plata 925, ¿sí? Que es acero blanco, acero quirúrgico. Yo trabajé mucho tiempo con acero quirúrgico y ve hasta que me cansé de ver cómo es la inflamación. Empecé con acero quirúrgico y después pasé titanio y acero, así las dos, y veías cómo iban las perforaciones con acero y cómo iban con titanio, y le dice, chau acero, porque ves que las perforaciones tardan más en cicatrizar, hay más inflamación, hay más secreción. Lo mismo pasa con mucha gente que tiene piezas de acero 925 y tiene la perforación quizás inflamada, con mucha secreción. No fueron a vérselo con un profesional de cómo limpiar esa herida o qué está pasando. Si las perforaciones están torcidas, va a generar inflamación. Y generalmente cuando tienen una pieza 925 o demás, generalmente son abridores y se los hacen a sí mismos esas perforaciones. Entonces, nada, en 925 yo he visto mucha gente que tiene la herida pigmentada negra, que es porque la plata se oxidó y les pigmentó y largó todo ese metal pesado en su tejido, Claro. que puede complicar su salud. Y la otra es que estéticamente tenés esa mancha negra toda la vida. Claro. ¿Qué otros materiales que no deben usarse has visto que usa la gente? Y fantasía, que es, no sé cuál es lo de fantasía, pero puede ser algo enchapado o el acero blanco, como te había dicho, plata 925, el acero quirúrgico es dentro de todo el mejor de todos esos que te nombré y sin embargo no tiene nada de quirúrgico. Es algo que Claro. podés usar cuando tu perforación está bien cicatrizada, pero algo para una perforación que tiene su periodo de inflamación, que generalmente son entre 6 a 9 meses o un año, tenés que ponerte algo que se banque todo ese proceso, que no pierda sus propiedades, que no se vean afectadas sus propiedades y que te permitan sanar lo más rápido posible. Claro. ¿Cómo una persona que se realiza un piercing, qué cuidados debe tener desde el principio hasta final y qué consecuencias puede haber de que no se cuide bien? Bien, una persona que, primero que todo, que toda perforación, toda herida en el cuerpo sea realizado con un perforador profesional, ¿sí? Un perforador profesional. Ya cuando vas a un estudio de un perforador que trabaje bien, va a ir contándote cómo va a ser el proceso, te va a mostrar qué va a usar y demás. Te pregunta cómo es tu vida, qué haces, si dormís de ese lado, si qué sé yo. Entonces, siempre con un perforador. ¿Por qué? Porque es un proceso largo y hay que estar acompañado en ese proceso. Y el perforador te va a decir qué usar y qué no. Generalmente cuando tienen una herida nueva se ponen antisépticos, lo que encuentran en una casa. Y lo único que se recomienda es usar solución fisiológica. ¿Sí? Solución fisiológica, la que viene envasada, cerrada, está la de la farmacia, ¿sí? Que es una solución que se cambia cada 7 días porque pierde su esterilidad, vos vas abriéndolo y tiene un espacio de aire donde se puede ir contaminando. O el que trabajo yo, que es una loción una loción de solución fisiológica, solamente tiene eso
Y al estar cerrada y manejarse con spray, nunca se contamina, entonces es mucho más práctico la limpieza, ¿sí? Claro. Lo ideal es no tocarse esa perforación, ir a los controles de los perforadores, que yo por ejemplo hago mi primer control a los 15 días y después el siguiente al mes o a los 2 meses dependiendo de cómo esté esa perforación, ¿sí? Y primero no dormirle encima, no tocarlo con las manos sucias, no tocarlo, si tenés un animalito que no se acerque a esa zona, si tenés amigos que son brutos o algo, explicarles que se tienen que alejar de esa parte porque tenés una perforación que está tratando de sanar, ¿sí? Y las consecuencias de no cumplir eso son quizás infecciones como pericondritis, que se da generalmente en la zona del cartílago, son cualquier tipo de infecciones, son perforaciones que no cicatrizan durante años, ¿sí? Hay gente que viene con perforaciones que no le cicatrizan durante 3 años, ¿por qué? Porque le durmieron encima, está torcido el ángulo cuando tiene que ser así, siempre es perpendicular al tejido, ¿sí? Es un material que no es biocompatible. También la otra es que generalmente cuando compran abridores, son abridores como del tamaño de una orejita de un bebé. Entonces no les da el espacio para que se pueda inflamar esa perforación y por lo tanto ese tejido queda ahí apretado, inflama porque está apretado y sigue inflamándose. Y me parece que también está normalizado como tener una perforación que presente problemas. Claro. ¿Sí? Yo pienso que la gente lo normaliza como normaliza hacerse las perforaciones a uno mismo, normaliza que esté todo ok, que una perforación duela, que le salga cascarita 2 años después. Entonces, nada, mi recomendación es eso, es todo con un profesional. Claro, porque entiendo que, o sea, yo veo en la calle que es muy popular el piercing de la nariz, de la oreja y tiene que tener ciertos cuidados para eso, ¿no? Por ahí capaz no fumar o no dormir en cierta posición. Claro, no dormirle encima y si es bucalmente, no fumar, no tomar alcohol por un tiempo hasta que el profesional te dé el ok. No comer comida picante, no comer comida caliente, no tomar mate, Mira, ¿sí? El mate hace que hagamos esto, entonces el músculo donde está la perforación ahí empieza como a tensarse porque estamos sorbiendo, o no sé si sorbiendo, bueno, claro, estamos tomando el mate, entonces todo esto se frunce y ahí implica problemas en la perforación. Obviamente podés tomar mate más adelante, pero en esa etapa no. claro. ¿Y cómo se debe manejar las personas que son alérgicas a los metales? Y yendo con perforadores que trabajen solamente metales biocompatibles, que es el titanio, como había dicho, o el oro 14 o 18 quilates, que sea grado de implante. Si con esos 2 metales, digamos, va a estar bien. Claro, no importa la persona, porque de hecho el titanio es un metal que se utiliza para hacer prótesis de cadera, de hueso, tornillos, ¿no? Sí, Claro. sí. Puede ser que haya gente que sea alérgico al titanio, pero es tan chico ese porcentaje Ujú. que, que sigue siendo el ganador, digamos. Claro. Bien, ¿cuáles son las perforaciones que son más populares de hoy en día? ¿Y por qué? Si nos puedes contar. Y las perforaciones que son más populares generalmente son las que se ven más, ¿sí? Claro. Porque obviamente es algo muy importante lo estético, ¿sí? Y generalmente es el nostril, ¿sí? Que las más populares son las que te había dicho que realizo más. Generalmente las personas que ya tienen perforaciones en las orejas se empiezan a hacer proyectos de oreja,
¿sí? Que está siendo muy popular. Un proyecto de oreja es como muchas perforaciones bien colocadas y tomando en cuenta su anatomía, digamos, bien colocadas y que hagan como una composición. Proyectos de orejas son muy populares. Generalmente quienes son mis clientes y están bastante instruidos en piercing porque ven todo mi contenido, ven a dónde quiero enfocar y demás, entonces me piden perforaciones simétricas, que es muy estético, es muy lindo. Para mí es un desafío hacer una perforación simétrica en lados de nuestra cara que no son simétricos, ¿sí? Entonces siempre es la idea como de generar esa ilusión. A la gente le gusta tener una perforación quizás en el lugar que menos le gusta de su cuerpo, entonces se hace la perforación ahí, le agrega color, le agrega brillo, le agrega un metal precioso. Así que bueno. Bueno, ahí están varias de mis fotos. Sí. Yo las muestro con una linda fotografía. He tratado de mejorar en la fotografía para mostrar mejor mi trabajo. Darme un espacio lindo, que sea estético, que sea cómodo y demás. Y de paso se los muestro ahí a mis clientes. Así que bueno. Claro, ahora hablemos un poco de cuáles son las anatomías por las cuales las perforaciones estarían prohibidas. Sé que hay perforaciones piercing que no se pueden hacer en algunas partes del cuerpo por cómo está, ¿no? Si es muy pequeña o muy grande, por su forma. Cuéntanos un poco de eso. Mira, hay perforaciones que, porque pueden llegar a dañar la salud de la persona, para mí son prohibidas y para quien sea profesional y ético con su trabajo también son prohibidas, que generalmente son perforaciones surface, ¿sí? En la lengua, un surface en la lengua. Hay perforaciones surface no dañan la salud, pero hay otras que son en la lengua. Ese se llama snake eyes, el de la punta de la lengua. Ok, Y hay otro que es el surface, que está un poquito más abajo. Ahí está, es el que está al lado. El que cruza así, en horizontal y en vertical la lengua ahí que me estás mostrando. claro. Hay muchas irrigaciones muy importantes en la lengua y que si son perforadas pueden causar una hemorragia muy alta. Si uno no va a tiempo al médico, puede perder mucha sangre, ¿sí? Porque son dos irrigaciones muy importantes las que están acá abajo. Uno si ve son como unas irrigaciones medias violetas, medias azules. Así que bueno, esas para mí son muy prohibidas. Y la otra es la perforación que el cuerpo nos deja tener. Por ejemplo, hay perforaciones en la oreja. Sí, y esa del frenillo, sí. Esta Sí, tampoco prohibida para hacerse, sí. ¿no? Acciones muy importantes dando vuelta en la boca. Generalmente la gente que se hace esas perforaciones es porque busca algo original, algo que no se haya visto antes, y la razón es que no se haya visto antes es porque puede causar daños de tu salud. Claro, Entonces, bueno, entiendo que algunas de estas pueden hasta causar daño en los dientes, ¿no? los dientes, sí, pueden rotura de dientes, retracción de encías y demás, y hasta también perforaciones que no estén controladas por el perforador quien te lo hizo y que estén bien realizadas las perforaciones. Y lo que yo hago y lo que se hace como parte del proceso es poner una pieza larga para el proceso de inflamación y después la cortamos, ¿sí? Ahí Ponemos va. una pieza. ¿Por qué? Porque si vos te haces una perforación en los labios, ¿sí? Y tenés una pieza larga y no vas a cortarse esa pieza apenas pasa la inflamación, comiendo te rompes un diente. Claro. Rompiendo. Ahí había otro tema, ¿no? Que era cuando, por ejemplo, cuando alguien tiene el pezón muy grande o muy pequeño, eh, capaz la oreja también. Hay casos donde no le puedes hacer el piercing, ¿no?
También, Bueno, eso también la nariz, si la persona se operó la nariz, ¿se puede hacer un piercing? ¿Es viable? Contanos. bien, lo que iba, que antes te decía que hacemos las perforaciones que el cuerpo nos permite. Por ejemplo, hay perforaciones en la oreja que son como para un tipo de anatomía, ¿sí? Hay gente que tiene una oreja muy plana, muy abierta, tiene mucho espacio acá, y se puede hacer una perforación que ocupe mucho espacio o que pueda ser ubicado ahí y sin problemas. Y hay otra gente que tiene una oreja con muchas curvas y demás, como yo, no sé si se ve ahí, bueno, no se Sí, ve, pero que hay muchas curvas y demás, entonces esa pieza que quizás necesite un espacio más grande como para que se pueda realzar la belleza de esa zona, no se va a poder porque está todo así. Siempre lo que se busca es que sea perpendicular el tejido de la perforación. Si está sí, todo así, es medio imposible. ¿Sí? Hay pezones que generalmente son invertidos, pezones que son hacia adentro, entonces hay que ver si hay posibilidad de sacarlo para afuera y perforar, ¿sí? Entonces no se claro, vuelve a invertir. Hay ombligos que se llaman ombligos tristes, que cuando te sentas se cierran, ¿sí? Entonces hay que ver, hay piezas que son adaptadas para esos ombligos, pero hay casos en que hace un pliegue así más grande, entonces no se puede perforar. claro, Hay gente que tiene ombligo que no tiene dónde agarrar la perforación, que es muy plano todo, entonces ahí también no se va a poder perforar. Siempre está bueno decir no, claro, ¿sí? Quien te diga no, vamos por otro lado, ahí hay que claro. quedarse. Por Porque ejemplo, si quiero hacerme un piercing en el ombligo, pero tengo muchos cauchitos y que van a hacer contacto con ese piercing, ¿es viable hacer el piercing o no? el cauchito es como mucho tejido. Sí, rueditas, digamos. Si estoy muy gordito, Ajá. ponele. Bien, en ese caso es el ombligo triste. Sí, yo tengo ese ombligo. Claro, Mi ombligo está así cuando yo me paro, pero cuando me siento hace así. Ahí no se ve en la cámara, ahí está. Cuando me paro está así y cuando me siento está así. Es claro, un ombligo triste, se llama. Y cuando te sentas, obviamente hay algún pliegue que descansa ahí. Entonces, hay casos en los que se puede realizar y hay casos que no. Entonces, siempre se busca como garantizar que esa perforación cicatrice. Sí, no se puede realizar porque las medidas no dan, cuando se sienta toda esa perforación va a estar ajustada, entonces no, ahí se decide no avanzar y se ven otras perforaciones. Quizás me pasa con adolescentes que vienen con sus padres a perforarse y demás, que hay veces que le tengo que decir que no, cualquier perforación, ¿sí? Que le tengo que decir que no, por ahí les aflige mucho. Yo intento buscar como, bueno, pero hay muchas perforaciones para hacerse, hay muchas posibilidades, tenés muchas zonas de la oreja o de la nariz que podamos resaltar con la joyería, no hay que ver como lo que no se puede. Porque bueno, hay que saber que el cuerpo nos va a permitir algunas perforaciones y otras no. claro. ¿Y cómo vos manejás específicamente esos casos donde tenés que decirle al cliente que no se le puede hacer esa perforación? Bien, Ah, sí, lo que hago, como te decía recién, es buscar otras posibilidades de qué podemos realizar. Digo, bueno, ¿tenés alguna otra perforación que te gustaría hacer hace tiempo? Y así como te gustaría hacerte la que no podemos hacer, me dicen a veces que sí, a veces que no. Entonces intentamos, yo lo que suelo hacer, a veces me dicen, no, no tengo otra, están cerrados. Entonces, bueno, yo digo, bueno, cuando tengas otra en mente, nos volvemos a ver. Pero claro, yo no puedo hacer esta perforación porque la idea es cuidar tu salud. Si una perforación no cicatriza, esa herida está al aire libre para tener alguna infección en el futuro, ¿sí?
y una perforación que va a tener ahí, lastimando su tejido, puede llegar a generar no solamente la infección, sino quizás que se le oscurezca ese tejido, quizás que se deforme ese tejido y no pueda volver a hacerse ninguna otra perforación, o después la compleje la mancha que genera una lastimadura. Entonces, bueno, yo lo que busco es, si me dicen no, pero decime cuáles podemos ir, yo empiezo a ver su oreja, sus narices, o si tienen algún proyecto de perforaciones, como cuál podríamos agregar y demás, y les voy marcando. Uso violeta de genciana para marcar, que es algo que tenemos que usar. Es un líquido que es violeta y es antifúngico y antibacteriano. Y la otra es que si dejamos el puntito de violeta, el cliente lo puede ver. Y la otra es que después la perforación la seguimos ahí, es como una marca guía. Entonces yo les hago muchos puntitos para que después vayamos descartando. Y ahí hacemos esa perforación y se van muy contentos. La verdad, quizás siguen un poquito tristes con eso, pero hay personas que lo entienden y se van con esa nueva perforación muy contentos. Y yo también muy contenta porque significa que cuide su salud, que confíen en mí, en mi recomendación, porque generalmente las personas que vienen acá conmigo es porque me siguen en las redes, quizás fueron recomendados y demás, entonces eso sigue como acentuando que confían en mí. Buenísimo. ¿Qué señales de alertas debería tener una persona que se quiera hacer un piercing con alguna persona? Bien. Primero es en el momento del perfil que entras a la persona, tiene que mostrar todo lo que hace, todo lo que conlleva. Hay perforadores igual que no eligen mostrar los procesos, pero que te muestran cómo es su espacio de trabajo, cómo limpia su espacio y demás. Eso es muy importante y a mí me lo remarcan muchísimo. Yo muestro cómo limpio mi espacio, cómo ubico las cosas, muestro todo por redes, si me compré un nuevo aparato, si hice tal cosa, si tal otra. Entonces, primero eso, el perfil, las redes. Yo uso solamente Instagram porque me sirve para todo, para contestar los mensajes, para publicar, hacer videos, todo. Entonces, lo primero es eso. Después, cuando le preguntas, te tienen que dar mucha información. O hay perforadores que no. Voy a contar cómo trabajo yo. Yo a mis clientes les pregunto cuál perforación quieres hacerte, ¿sí? Y ahí les mando todo un detalle de cuál es la cotización de esa perforación, cuáles cosas son las que tomo en cuenta en el turno, anatomía y demás, hábitos y demás. Cuento lo que yo uso para trabajar, cuento que trabajo con materiales estériles y demás, materiales esterilizados por autoclave y dónde los esterilizo también es, para mí, es una información que está buena. Quizás el cliente no sabe dónde es, pero yo ya le mostré que hay un cuidado que quizás en otro lugar no lo tenga, ¿sí? Y también, nada, lo otro que hago es, cuando una vez que me dice, dale, sí, ok, me cierra, les mando un formulario que es una ficha médica, que es para que ese cliente me cuente si toma medicación, si tiene alguna enfermedad, si tiene alguna infección en la zona que voy a perforar, si tiene alguno de los detalles que pongo, que es ombligo protuberante, después del pecho hundido, en algunas perforaciones sirve eso, las que yo realizo no. O también si tienen ETS en la zona que voy a perforar y demás, es muy importante porque la idea es que ese tejido esté a 10 puntos para que no tenga muchos trabajos el tejido para sanar, tenga uno solo y sea la perforación, ¿sí? Entonces lo que hago es, le mando esa ficha médica, ellos me la completan y entonces cuando ellos llegan al turno acá ese día, yo ya sé cómo se llaman, cuántos años tienen, cuáles son sus hábitos, si hace deporte, si tiene alguna enfermedad, qué medicación toma y demás, ¿sí? Entonces,
todos mis cuidados va a ser en base a esa información. Y yo también le voy a ir haciendo algunas preguntas de qué lado duerme, si son brutos con el pelo y demás, eso también les pregunto. De qué trabajan, porque hay veces que trabajan de programadores o de call center, entonces yo sé que van a tener auriculares como los que tenés ahí, José, Claro. y sé que hay perforaciones que quizás vengan con complicaciones en el futuro, entonces le digo, bueno, durante tal tiempo vas a tener corrido el auricular para trabajar hasta que llegamos a tal paso que es la reducción del largo de la pieza, y hasta que no esté 10 puntos no vas a poder apoyar de nuevo el auricular. La otra es que cuando vayas a tu estudio, la pieza, yo lo que hago es esto, yo tengo como las piezas duplicadas, unas en mi vitrina y otras estériles guardadas en mi gaveta. Entonces, ve las piezas que les gusta o de qué estilo, entonces, y yo les muestro la misma pieza estéril, ¿sí? O si no tengo esa misma estéril, le muestro alguna que sea parecida, pero siempre que haya pasado por ese proceso de ultrasonido y el autoclave, ¿sí? Claro. Porque significa que esa pieza va a ir a un tejido sin complicaciones de infección, a menos que ese cliente toque su perforación, su perro le lama la oreja y demás, que bueno, que ya se excede de mí. Claro. Bueno, ya para llegando al final, Valentina, nada, sé que tienes tu estudio acá en Córdoba Capital, a la altura de La Cañada, y nada, me gustaría que nos contaras sobre el estudio y cómo se manejan ahí, porque sé que lo fundaste con otras chicas que son tatuadoras, y nada, quería que me contaras un poco de eso. Bien, este estudio se llama Arca Estudio, cada uno mantiene su individualidad como artista, pero el estudio lo formamos hace como 2 años, me parece. Primero lo que hicimos es cada uno trabajaba en su casa, porque bueno, pandemia, trabajamos en su casa y obviamente no en las condiciones como las que querríamos trabajar. Estábamos en medio compartiendo espacio con las parejas y demás y tratando de sostener este trabajo que es muy bonito, pero necesita algunas comodidades. Y nos pasó que no nos conocíamos mucho con las chicas. Yo vi como una historia de alguien que buscaba formar un estudio de trabajo de artistas, perforadores o tatuadores. Y esa chica yo la conocí como a los 15 años de haberla visto en un grupo de amigos. Y dije, bueno, me interesa. Listo, necesito salir de mi casa. Yo creo que está... También la otra de trabajar solo. Uno cuando trabaja solo no siempre está bueno. Hay gente que le gusta. A mí me pasaba que sentía que no crecía, sentía que me sentía muy deprimida porque estaba encerrada en mi casa laburando. Terminaba de perforar, desarmaba todo. Yo intentaba como armar como un consultorio médico en el living. Entonces, si el living es un consultorio médico, ¿dónde está tu casa? Claro. Así que bueno, fui ahí a armar este estudio con un grupo de chicas, éramos 4, todas en la misma, trabajando en casa o trabajando en un lugar que no nos gustaba y demás. Y armamos el estudio, el primero que fue en Barrio Cofico, muy chiquitito, debe ser el 10% de lo que es este estudio hoy en día. Y ahí empezamos a ver cómo mejorar. Cuando empezamos el espacio era muy feo, parecía que hubo como un incendio en el lugar, en esa habitación, y le pusimos color, la pintamos de blanco, todo espectacular, y así empezamos a trabajar hasta que veíamos que trabajábamos muchísimo y que nos teníamos que mudar. También ya sabíamos que 2 se iban, una se iba afuera y otra se iba a otro estudio por ahí. Entonces empezamos a volvernos medias locas y buscamos este lugar que es hoy en día el espacio que nos gusta mucho, que lo decoramos como queríamos. Nosotras queríamos, cuando trabajamos en la casa, queríamos trabajar en un lugar donde tomemos las decisiones nosotras
Entonces dijimos eso, vamos a abrir en un lugar donde tengamos nuestras condiciones, que siempre sea lo más biocompatible, lo más bioseguro posible, cuidando eso, teniendo espacio de trabajo, priorizando trabajar cómodos, ¿sí? Cómodos, limpios, que tenga buena iluminación y demás. Y bueno, acá estamos. Ahí Sí, yo solo estoy atiendo acá, que esto en el estudio anterior nada, y lo otro era mi casa. Y después acá tengo, ay, ahí estoy ay, presentando una foto de las chicas. Si querés contarnos sí, cuáles comenzaron bien, y las bien. identifican. Comenzamos con Juli, que es la de pelo naranja, y con Cami, que es la que está al lado mío. Yo soy la que está arriba a la izquierda, en mi lado, pero bueno, así. Y ya sabemos que Cami se iba del país, entonces alquilamos este estudio, nos ayudó Cami antes de irse, sí, porque no teníamos plata. En ese momento era cuando estaba el cambio del dólar todos los días, entonces nadie tenía plata, no teníamos clientes y demás. Y era eso o volver a trabajar en la casa. Y menos que eso no hay. Entonces, entonces alquilamos este lugar y lo fuimos armando de a poco, sin nada, súper pelado, menos plata. Yo me endeudé con alguna de mis amigas, cada una hizo como su sacrificio, y hoy en día es un espacio que es bastante minimalista, tiene poquito, unos cuadritos y demás, y todo lo otro que hay es hiperfuncional y es Sí. cómodo. Agregamos mucha más gente para trabajar con nosotros, porque bueno, se fueron siendo personas y demás. Todo lo que sea rubro artista, que es un rubro que te permite mucho viajar y demás, entonces siempre hay como entrada y salida de artistas. Y eso está bueno porque te nutre de gente, te nutre de personas de otros países, otras provincias y demás. Y trabajar sola, nunca Claro. más. Y para las personas, bueno, sé que ahí en el estudio puede ir, ya han ido personas de otros países, de otras provincias, y Sí. por lo general son tatuadores, ¿no? Sí. ¿Cómo se maneja esa parte ahí con ustedes? Bien, tenemos una chica que es Lara, que nos maneja las redes y demás, y les explica a los tatuadores como nuestras formas de trabajar y demás, y les cuenta nuestra historia, como para que nos vaya contando un poco. Y ellos van agendando días en los que estarían acá en Córdoba para poder ocupar el espacio. Tenemos una camilla especialmente para recibir a estos artistas. Tenemos un mueble que está cargado de insumos para recibir a estos artistas, entonces así no les falta nada, porque generalmente cuando van viajando no pueden llevar todo lo que necesitan. Entonces acá tienen todo. Los recibimos y compartimos con esa gente, nos vamos contando cómo empezamos a laburar. Yo si estoy acá les hago fotos, les hago videos y demás, y después los subimos a nuestras redes y ya queda el contacto, es como una red que se va haciendo, Claro. así así que bueno, es como bien nutritivo. Claro, buenísimo. Bueno, nada, Valentina, te doy muchas gracias por haber venido. Nada, ¿querés dejarnos tus redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Bien, mi canal de trabajo es Valentín Piercing, solo Instagram, ¿sí? Ahí me pueden escribir, pueden hacer una cita conmigo para ver si tienen problemas con alguna perforación o si quieren hacerse una perforación nueva, ¿sí? Entonces yo ahí arreglo esa cita. Si quieren conocer algunas piezas disponibles, joyería, cristales, ópalos y demás, está todo ahí en historias destacadas, y también pueden ver cómo es mi trabajo, cómo es mi forma de trabajar y demás, todo en todo el feed, está todo ahí. Buenísimo, igual vamos a dejar tus redes sociales en la descripción del video. Así Listo. que, nada, muchísimas gracias Valentina por estar en el episodio número 2. Así que nada, le pido a todos que le den me gusta, suscríbanse, le den like a la campanita y nada, nos vemos en un nuevo episodio. Así que chao, Listo. chao. Muchas gracias Valentina. Chao, José, muchas gracias.